Bueno, entonces, Bogotá desde hace mucho tiempo ha sido un laboratorio de muchos temas urbanos. Bogotá ha sido ciudad que ha aprendido y ha enseñado. Y uno de los temas por la que estudian a Bogotá es por el tema de la bicicleta. Es muy particular lo que ocurre en Bogotá en términos de bicicleta porque es una ciudad inmensa y normalmente las ciudades donde se promueve fácilmente la bicicleta son ciudades intermedias. Entonces, algo ocurre en Bogotá que hace que esto sea tan fuerte y eso es un proceso, eso arrancó hace muchos años. Esta imagen que les estoy mostrando es en la Alameda del Porvenir, que es una ciclorruta que mide 18 kilómetros de largo, nace en Soacha, atraviesa Bosa y Kennedy y un poco de Fontibón, va desde la autopista sur hasta la calle 13 y esa que ustedes están viendo es la hora valle, no es la hora pico. Por ahí se mueven miles de ciclistas cualquier día, aún en época de, de pandemia. Eso es lo que ha pasado en Bogotá. Entonces yo arranco planteando, esto no me da, ¿cómo para cambiar? Ya. Bueno, yo planteo que hay tres cosas que han influido para que Bogotá sea un referente para el mundo. Primero, unas condiciones naturales y la manera en que se ha construido la ciudad. Lo segundo tiene que ver con la ciudadanía y lo que es la política pública y cómo una propuesta que ha habido desde hace unos 20 años de ver la bicicleta como una solución. Ahora que voy a empezar a hablar de las condiciones naturales, quiero que las personas que sean de otras ciudades como Medellín, Manizales, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Barranquilla o Santa Marta, o Pasto o Popayán, piensen mucho en sus ciudades y miren cómo Bogotá tiene unas condiciones excepcionales. Bogotá es inmensa. Esta foto de abajo, pues Bogotá es una cosa enorme, ¿no? Pero Bogotá es una ciudad con un clima y una geografía privilegiada para el uso de la bicicleta. Somos una ciudad fría. El frío es un aliado del ciclista urbano. ¿Por qué? Porque uno se puede ir de camisa, de corbata, de saco, y no va a pasar como si uno saliera a trabajar en bicicleta en Cartagena o en Cali o en Barranca Bermeja o en Bucaramanga, donde a los 5 minutos está uno sudando. Aquí se pueden hacer distancias más largas. Si quieren un día hagan la prueba. Normalmente antes del apocalipsis, la gente salía en Bogotá a la oficina entre las 5:30 y 7:30. Y en ese horario el frío, que es el frío que está haciendo incluso un día como hoy, pues uno se va, se viste común y corriente y no tiene que disfrazarse. Eso no ocurre en otras ciudades. Si ustedes van a pedalear en otras ciudades, no podrían irse si uno es abogado de corbata. Y en Bogotá eso facilita que las distancias que se hacen por viaje son mucho más largas que la de otras ciudades. Un bogotano promedio, un ciclista promedio, hace más o menos 8 kilómetros por trayecto, por la mañana. Eso, 8 kilómetros, para que tengan una referencia, es si ustedes están en la calle 100 con 11 y van para la Universidad de los Andes. Si ustedes están en Salitre y van para la Universidad de los Andes. Si ustedes están, entonces imaginen ese radio y ahí están los 8 o 10 kilómetros que está dispuesto a hacer un bogotano, que no está dispuesto a hacerlo otra persona en otra ciudad por llegar sudado. Tenemos otro tema, hay un tema mítico con las lluvias. Hoy estamos a 31 de agosto, han pasado prácticamente 9 meses. Eh, si ustedes cuantifican cuántas veces ha llovido este año, entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana y entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, que es cuando la gente se moviliza, es muy poco. En Bogotá llueve en otros horarios. Obvio, hay épocas de lluvia, obvio, Bogotá, estamos en el
En el trópico a 2.600 metros acá llueve. Pero la gente que usa la bicicleta se da cuenta que el clima o la lluvia no es como la gente que no usa la bicicleta lo supone. Pero además el ciclista, como se ve en la imagen que salgo yo ahí, el ciclista ha aprendido a resolver ese manejo del clima. Cuando llueve en Bogotá en épocas normales, la congestión es peor que nunca y aún así es más eficiente andar en bicicleta. Entonces uno ve, me ha tocado ver mucho en horas, sobre todo de regreso a la casa, que está lloviendo, la gente con sus ponchos, algunos usan sombrilla, es increíble, pero hay mucha gente que usa la sombrilla. Entonces es un tema que se puede manejar. El clima es un aliado. El frío y la lluvia mítica no, no, no van en contra, sino van a favor. Entonces, por eso insisto en el tema de los climas de otras ciudades. Pero a eso sumémosle la geografía bogotana. Bogotá es una ciudad plana. Si ustedes están en la autopista, en la 30, en la Suba, en las Américas, en cualquier avenida de estas, y se salen de la avenida, no cambian de piso térmico. Pero si ustedes están en Manizales, en Pereira, en Medellín, y se salen de la avenida principal, van a tener una pendiente más brava que la que uno puede ver en el Tour de Francia ahorita. Bogotá tiene algo de montaña en la parte oriental y en la parte suroriental y en Suba, pero en general, como lo muestra la imagen, es una ciudad plana. ¿Eso qué significa? Que sumado al tema del clima y la geografía, se facilitan los viajes. Casi que uno puede usar una bicicleta sin cambios en Bogotá para moverse, ¿no? Tengamos en cuenta que la bicicleta es ideal para viajes entre 3 o 4 kilómetros hasta 10 kilómetros. De 10 kilómetros en adelante puede que la eficiencia sea mayor en el transporte masivo. A eso hay que sumarle cómo se ha desarrollado Bogotá. Afortunadamente somos una ciudad compacta, densa, donde los viajes, a pesar de la magnitud de Bogotá, los viajes son unos viajes que uno podría decir que hay muchos viajes que son de 10 kilómetros para abajo. Toda la gente que, digamos, los viajes, en mi caso, yo vivo en el Polo Club y trabajo en la zona industrial, o trabajaba cuando podíamos ir a la oficina, y eran 8 kilómetros. Eso se hace a paso lento. Yo no soy un Nairo Quintana, ni un Egan Bernal. A un paso tranquilo, esos son 28 minutos, 30 minutos. No es mucho, 8 kilómetros. Entonces, si uno estudia Bogotá, se da cuenta que hay un potencial altísimo porque hay muchos viajes que son menores de 10 kilómetros donde uno le puede decir a la gente, oiga, usted puede usar la bicicleta. No somos una ciudad como Miami, donde la ciudad se expande indefinidamente y la gente puede vivir fácilmente en UBAT y trabajar en el centro. Ahí sí es imposible promover el uso de la bicicleta. Pero Bogotá, pese a su magnitud, muchos viajes son relativamente costosos. Y a eso hay que sumarle un tema que es de infraestructura. Bogotá decidió apostarle a la infraestructura hace 20 y pico de años, desarrolló una red de ciclorrutas, unos cicloparqueaderos, eh, unos servicios complementarios. Entonces, eso es como el abrebocas pues de la parte natural y las condiciones en las que Bogotá afortunadamente se ha desarrollado. Ahora, el tema de la ciudadanía, yo, bueno, como les conté al principio, yo estudié ciencia política y derecho, entonces tengo una mirada muy humanista de la situación que ha vivido Bogotá. Resulta que hay un hito que tiene que ver mucho con la ciudadanía y es la ciclovía. Y la ciclovía es un tema muy interesante de estudiar, no solamente por lo que, por ejemplo, vimos ayer, es el parque más grande del mundo, sino cómo nace. Resulta que la ciclovía nace como una propuesta ciudadana de unas personas arquitectas urbanistas que dicen, oiga, démosle un uso temporal diferente a las vías de Bogotá que están desocupadas. Pensemos que Bogotá
a pesar de todo, es una ciudad con relativamente pocos carros. El hecho de que haya trancón no significa que haya muchos carros, sino que hay mucho desorden. Pero imagínense en los 70 que ya estaban muchas de las avenidas que hoy existen. Las avenidas estaban muy vacías. Si un domingo normal uno ve la ciudad vacía, pues imagínense en los 70. Entonces alguien dijo, oiga, ¿por qué no le damos un uso temporal diferente? Y de ahí nace la propuesta de la ciclovía. Arrancan haciendo algo muy parecido a lo que yo hacía con los ciclopaseos y es salir en grupos y en cierta manera tomarse la ciudad, apropiarse de la ciudad. Y resulta que esto fue un éxito. Como fue anoche, como fue ayer la ciclovía. Fíjense cómo abren el espacio y 1,5 millones de personas se desbocan a las calles. Algo genera la ciclovía. Entonces, cuando pasó esto, que nace de la ciudadanía, luego ahorita les voy a mostrar en otra diapositiva, la ciclovía tiene se instaura a través de unos decretos y pues se ha mantenido hasta este momento. Entonces, muy importante el tema de la ciudadanía, que fue el que dio el primer grano. Si no hubiéramos tenido la ciclovía, no estaríamos aquí en una charla y yo seguramente estaría litigando. Afortunadamente apareció la ciclovía. Segundo tema importante de la ciudadanía, ocurre desde el 2006 en adelante. Entonces, si ustedes miran a la derecha, vemos que hay unos momentos de política, que es quienes defienden el tema son los políticos. Entonces, entre el 95 y el 2003, que es cuando están Mockus, Peñalosa, Mockus, quien lidera el tema de la bicicleta es Mockus, Peñalosa, Mockus. Pero en ese momento la ciudadanía pues salía en bicicleta cuando pues había gente que andaba en bicicleta, pero no había los colectivos. Pero resulta que a raíz de dos administraciones muy antibicicleta, que fueron las de Lucho Garzón y luego la de Samuel Moreno, que fue anti todo, eh, nace espontáneamente el tema de los colectivos y ahí es donde yo aparezco en la escena. En el 2006 nace el Ciclopaseo de los Miércoles, que fue la primera iniciativa en Colombia para promover el uso de la bicicleta urbano, pero de ahí empezaron a surgir un montón de grupos, nace la Mesa de la Bicicleta, nacen colectivos locales, Teusaca tu bici en Teusaquillo, Súbase a la bici en Suba, Fontirrueda en Fontibón, By Kennedy en Kennedy, Suscicla en Engativá, nace la Bicired Colombia después, entonces se vuelve una vaina nacional. Y entonces, ¿qué hacíamos en ese momento? No teníamos ni lo que ustedes han visto con Peñalosa o con Claudia recientemente, que tienen una credibilidad, una creencia profunda en la bicicleta, sino que teníamos dos alcaldes, o tuvimos dos alcaldes, que le prestaron cero atención a la bicicleta. Y entonces lo que hicimos nosotros desde la ciudadanía fue defenderla, visibilizarla y promoverla sobre todo en nichos específicos. Entonces, cada vez que un periodista nos veía o se enteraba de que existía un grupo que salía a rodar por las noches, que eso es lo que hacía el Ciclopaseo los miércoles, nos llamaba y era el momento que yo usaba para decir, oiga, es que las ciclorrutas están abandonadas, es que... Y así habían muchas circunstancias. Ahorita les voy a mostrar unas diapositivas de más o menos qué ocurría. Entonces la ciudadanía surge y cuando llega Petro en el 2012, se complementan muy fuertemente lo que es la ciudadanía con la política pública. Entonces, eso por el lado de la parte de la ciudadanía. Por la parte de la política pública, entonces, ahorita les voy a mostrar una cronología, pero básicamente con Mockus y Peñalosa y luego Mockus que repiten, hay un cambio de la manera de construir ciudad. Tengamos en cuenta que hasta el 88 los alcaldes eran nombrados por el presidente de la República, como un encargo, encárguese de esa ciudad. Pero no había una visión, o muy pocas veces su visión, y muchas veces los presidentes cambiaban al alcalde, había unos que duraban 4 años, otros duraban 2 años, pero no había una propuesta, era como vaya y cuide
mientras tanto. Luego llegó Pastrana, Caicedo Ferrer, Jaime Castro, que hizo una vaina muy importante en términos de finanzas, pero cuando llega Mocus y luego Peñalosa, se cambia una manera, se irrumpe una nueva manera de proponer la ciudad, ya no basada en infraestructura exclusivamente, sino en comportamiento, en cultura, en identidad. Eh, Mocus se inventa todo esto de Bogotá coqueta, la cultura ciudadana, la ley zanahoria, se reduce el tema de homicidios. Mocus le imprime un tema de identidad, de apego, de comportamiento, de corresponsabilidad entre el ciudadano también, depende también mucho del ciudadano que la ciudad funcione. Y luego viene Peñalosa con una propuesta de ciudad muy diferente a la que nos habían vendido, que era la ciudad de los americana, de autopistas, sino que el tipo dice, hagamos una ciudad con parques, con ciclorrutas, con bibliotecas públicas, con alamedas, con canales. Con Peñalosa aparece la ciclovía nocturna, el día sin carro, cosas muy interesantes. Y luego Mocus continúa mucho lo de Peñalosa. Entonces, en esos años es cuando más ciclorrutas se construyeron por año. Entonces fue muy importante. Luego viene lo de Lucho y Samuel, que como les contaba ahorita, fueron muy apáticos. Coincide con el auge de la moto. Eso es muy importante porque la moto le quita usuarios a todos los medios de transporte, incluida la bicicleta. La moto es muy eficiente, es muy práctica, pero tiene muchas externalidades negativas. La accidentalidad vial, el desorden, el ruido, la contaminación. Entonces no es deseable, pero claramente si uno no le dice a la gente use la bicicleta, la gente ve en la moto una opción. Entonces, si ustedes miran los datos, cuando llegó Lucho, decae el uso de la bicicleta. Veníamos de un impulso muy fuerte con con Mocus Peñalosa, Mocus, y cuando llega Lucho, y yo recuerdo que yo ya estaba en la universidad, yo entré a la universidad en 2002, estaba todavía, le quedaba un año y medio a Mocus. Me acuerdo cuando llegó Lucho y que se hacían los días en carro, tocaba ir a rogarle al de seguridad para que, oiga, habilítese un par de parqueaderitos más. Y sale la famosa frase del día sin carro de la mancha amarilla. Nadie promovía la bicicleta. Ustedes van hoy en día un día sin carro, no sé si alguno de ustedes vivió el febrero de este año, que fue un éxito rotundo, y las universidades en general son un éxito rotundo en términos de bicicleta, y las empresas y las entidades, y ya el comercio se da cuenta que pueden seguir vendiendo, ¿no? Entonces el día sin carro de Lucho era simplemente, bueno, ahorita les voy a explicar por qué se hace el día sin carro, pero el hecho es que con Lucho y con Samuel se hacía ahí el día sin carro como por cumplir, y no se le daba ninguna pedagogía. Luego cuando llega Petro, Peñalosa y Claudia, pues Bogotá en este momento desde el 2012 ha tenido tres alcaldías que por lo menos en eso han estado de acuerdo, promover el uso de la bicicleta. Este es un poquito el orden cronológico. En 1974 nace la ciclovía, las alcaldías. Yo creo que es muy importante que tengan en cuenta los periodos de las alcaldías. Y bueno, yo aquí quiero hablar un poco de la ciclovía. La ciclovía voy a hablar dos temas. Entonces aquí voy a hablar un poquito de la cronología y aquí un poquito de la importancia. Miren, si no fuera por la ciclovía, como dice la canción, Bogotá moriría. Nace en el 74, se legitima en el 76, se ha ido aumentando en kilómetros. Hoy en día solo dos localidades no tienen ciclovía. Premio al que me diga que dos localidades no tienen ciclovía. Eh, Fíjense una cosa que pasó en la época de Lucho y de Samuel. Quitaron la ciclovía de la calle 26, que es la que está aquí atrás en la ciudad. No sé si se ve mi mouse. La 26 la quitan porque
si va a ser el proyecto de la troncal de la Avenida El Dorado, y nadie pelea, nadie dice nada, la quitan de un momento a otro y no pasa nada. Y hoy en día, Claudia o el alcalde que estuviera dijera, voy a quitar la ciclovía de la 26 o de la séptima o de la 15, créanme que la gente no se deja quitar la ciclovía. Piensen en lo que pasó ayer. Es un Andrés, aquí me dicen reflejo de la identidad. Andrés, aquí me dicen que en la ¿Ah? Candelaria o en Sumapaz. Juan y Eh, Lorenzo en la prim- Candelaria y Sebastián en Sumapaz. no, está bien la de Sumapaz, pero no es la Candelaria. Sigan echándole cabeza. Sumapaz no tiene ciclovía, pero tiene el páramo más grande del planeta. Bueno, sí, entonces quitan la ciclovía de la 26. Ah, bueno, muy importante. Esto lo asume en el 95 con MOCUS, el Instituto de Recreación y Deporte, y no la Secretaría de Tránsito de entonces. Entonces le da un espíritu mucho más recreativo, deportivo, ¿no? Nace el concepto de recreovía. Eh, con MOCUS también aumenta en longitud y con Peñalosa en tiempo, pasa de 1 a 2 p.m. Se extiende, por ejemplo, en la carrera novena hasta la 147. En el 2012, una de las primeras decisiones que hace Petro cuando llega a la alcaldía es volver a poner la ciclovía de la 26. Y en las alcaldías de Peñalosa se extiende y llega a otra localidad que no tenía. Había una localidad muy importante donde yo vivo que no tenía ciclovía, que es Barrios Unidos, que curiosamente es como una localidad muy central. Se extendió la calle 72, que iba desde la séptima hasta la 15, y se extendió para conectar con la 60 y llegar a la 26 y pasar por sitios tan importantes como el Parque Simón Bolívar, la Biblioteca Virgilio Barco y poder llegar fácilmente al Jardín Botánico. Facilitó mucho a los ciclistas que suben a patios y por ahí hay otras propuestas para extender la ciclovía. Hoy en día hay 127 kilómetros, salen entre 1.5 millones de personas y 2 millones, no sé ayer cuántos habrán salido, pero podría estar muy cerca de los 2 millones de personas. Tuvimos una interrupción de 5 meses, es la primera vez que se interrumpe tanto la ciclovía, la gente la estaba reclamando mucho, si ustedes revisan en los últimos fines de semana, mucha gente estaba, o no en los últimos, como en los últimos 2 meses, la gente estaba ya diciendo, oiga, abran la ciclovía. Y no se olviden la subida a patio, señores, y que es nuestro, para muchos, el Everest. Por ahí me encontré una vez a Luis Ángel subiendo, trotando. Es un gran ejercicio y es una abrebocas para mucha gente. Bueno, entonces, ¿por qué la importancia de la ciclovía? ¿Por qué tanto cuento con la ciclovía? Primero, porque nace de la ciudadanía. Eso es un tema que, como les dije al principio, es una constante en el tema de por qué la bicicleta se ha mantenido. Hemos tenido 2 comités de defensa de la ciclovía. Resulta que un representante de la Cámara que murió en una audiencia pública debatiendo este tema, José Fernando Castro Caicedo, proponía que la ciclovía se acabara a las 12 del día porque se le armaba mucho trancón. Imagínense, ya que hemos vivido un poquito de toque de queda, era como decirle a la gente, enciérrese para que los que tienen carro y van a ir a comer puedan hacerlo, siendo que había más gente en la calle que el número total de vehículos o de carros que tiene Bogotá. Esta la ganamos, desafortunadamente, el representante literalmente se murió en una audiencia pública en el Congreso, pueden buscar el video en YouTube. Luego, cuando estaba Samuel, quería quitar la ciclovía en la séptima y con Angélica Lozano, que en ese momento venía de ser alcaldesa local de Chapinero, montamos un comité de defensa, también ganamos. Es un espacio de integración e inclusión, es democracia aplicada. Yo creo que las imágenes que ustedes ven es la calle para la gente, es la calle para jugar, es el espacio donde más personas y más diversas personas pueden acudir en una ciudad en el mundo. No hay otro espacio
salvo los parques, donde sea más democrático, inclusivo, no excluyente el espacio público. Es recordarnos que la ciudad es para las personas y no para los vehículos. Es un espacio que fue el primer laboratorio de comportamiento. Al principio, en los primeros años, la ciclovía solo funcionaba con unas vallas. No había policía, no había guardianes, no había nada. Y la gente, por alguna razón, cambiaba su comportamiento y se comportaba bien. Eso ha generado la ciclovía desde su comienzo. Genera identidad. Yo creo que los que no son de Bogotá me podrán confirmar lo que voy a decir, pero a los que vienen de Bogotá les encanta también salir a la ciclovía, conocer las ciudades de la bicicleta, verse con los amigos. Eh, es un parque lineal, uno ve la historia de Bogotá, por ejemplo, la ciclovía de la Séptima, uno puede ir viendo cómo la ciudad ha cambiado. Si uno se va para la zona del sur, eh, que se construyó antes del Bogotazo, también uno ve unas casas muy bonitas, muy elegantes, muy olvidadas. Uno puede ir al velódromo que queda por el 20 de julio. Entonces la ciclovía pues tiene mucha importancia y cierro con la premisa de que para muchos ciclistas urbanos y deportivos, la ciclovía ha sido el primer pedalazo. Personas como yo, que hoy en día hacemos travesía, hacemos mountain bike, que hacemos ruta, que hacemos urbano, pues la ciclovía fue ese primer vínculo con la bicicleta. Entonces, eh, y, y además mucha gente la utiliza para simular lo que sería un recorrido a la oficina o a la universidad. Van el domingo, desde la casa hasta los Andes, por ejemplo, y dicen, oiga, me eché 25 minutos, en bus me he hecho 40 minutos, en carro me he hecho 40 minutos. Entonces lo utilizan para eso. La foto de abajo es en patios, las fotos de arriba es cuando la ciudadanía empezó a promover la ciclovía en los 70. El tema de política pública, yo creo que a todo el mundo hay que darle su respectivo reconocimiento de lo que han aportado o desaportado. El tema de Mocos y Peñalosa a mí me parece súper interesante. Eran unos personajes muy preocupados por las personas, por dignificar al ser humano. Es cuando empieza el tema de los andenes, de las aceras, de las alamedas, de la seguridad vial, las ciclorrutas. Moku se preocupó mucho por salvar vidas. Acuérdense que la frase, una de las frases más emblemáticas de Antanas Mocos es la vida sagrada. Em, entonces hay una obsesión por promover esto. Antes de esto, ningún alcalde de nuestro contexto americano, de una ciudad, había andado en bicicleta. La bicicleta era vista como el medio de transporte del pobre, del vaciado o del hippie, pero no del práctico ni de un gobernante. Ningún alcalde antes se había convencido del uso de la bicicleta. Antes de esto no habían ciclorrutas. Antes de esto la movilidad era asociada con ir rápido en el carro y por eso se hacían puentes vehiculares y ni siquiera se ponía un andén en el puente. Vayan al puente de la Pepe Sierra con la autopista y no hay andén. O sea, asumían que todo el mundo, no había la gente no se sentaba a pensar cómo realmente funcionaba una ciudad. Entonces es muy importante lo que ocurre. Esto por primera vez se pone en la agenda política de las ciudades de nuestro contexto, la bicicleta. Eso además se replicó y hoy en día todos los alcaldes de nuestras ciudades, en nuestro contexto, hablan de bicicleta, hacen ciclorrutas, buenas o malas, pero hacen ciclorrutas, hacen ciclovías. Entonces estos manes pusieron una primera piedra en ese proceso. Se le da estatus al ciclista, se le da visibilidad, pero no solamente como en la parte de mostrarlo, sino que cuando uno hace una ciclorruta como las que ustedes ven en la imagen, lo que se está generando seguridad vial. Lo que se está generando es posibilidad de que no lo maten, ¿no? Aún hoy en día mueren al año 70 ciclistas en los mal llamados accidentes de tránsito.
Entonces, cuando uno le destina recursos, espacios al ciclista, le está diciendo a ese ciclista de Bosa, al de Kennedy, al de Fontibón, que siempre han usado la bicicleta desde antes de Peñalosa y de Mocos, le está diciendo su vida, su integridad es importante. Entonces eso fue muy importante. En estos dos alcaldías se construyen 285, es decir, prácticamente la mitad de lo que hay hoy en día se construyeron en esos años. Y hay una vaina muy importante con el Día Sin Carro. Yo no sé si ustedes conocen la historia del Día Sin Carro en Bogotá. La historia del Día Sin Carro es que, Perdón, Andrés, una pregunta de Sebastián, que nos pregunta cuál es el costo ambiental de construir ciclorrutas en espacio como los humedales, como por ejemplo en el Juan Amarillo. bueno, yo de costo ambiental no tengo ni idea, pero la cantidad de ciclistas que se mueven por las ciclorrutas como la del Humedal Juan Amarillo, eso es un costo ambiental muy bueno, porque esas personas están dejando de utilizar otros vehículos. Ahora, hay que hacer esas ciclorrutas lo suficientemente separadas de los humedales. Yo conozco muy bien la ciclorruta del humedal y la del canal Salitre Río Negro, la conozco, la hemos pedaleado mucho de noche también. Y sobre todo la del humedal está bastante alejada de la parte de humedal. Se hizo donde existían unos potreros, eso se hizo hace 20 años, pero la parte del humedal está mucho más protegida gracias a que al haber tránsito de ciclistas, hay mucho más control de lo que se hace o no se hace ahí. Antes de estas ciclorrutas nadie veía qué estaba pasando. Y en muchos casos hubo invasiones a los humedales por parte de privados que hizo que se perdiera ese territorio de los humedales. Entonces, las ciclorrutas pueden servir para delimitar. Afortunadamente, los ciclistas no emitimos ni ruidos, ni gases, ni nada, o las bicicletas no producen, y eso hace que la socialización entre ciclista y humedal sea muy suave. Y ahora, por esas son ciclorrutas del humedal Juan Amarillo, sobre todo, se había propuesto hacer una autopista. Entonces, lo que logró hacer Peñalosa en su momento fue no permitir que se hiciera la autopista y si se hiciera pero una autopista pero para bicicletas. Entonces, yo creo que el impacto ambiental de que haya gente saliendo de sube y de negativa en bicicleta es mucho mayor que el daño que se puede generar por esas ciclorrutas. Pero Ahora, aquí nos podemos ir un dicen día que si se mueren muchos animales del humedal por esas razones. y se mueren como. Yo fui el que hice la pregunta. Y pues yo he visto que, por ejemplo, en este humedal, toda la alameda que se construyó, que incluye pues canchas, ciclorrutas y bueno, etcétera. Muchos animales, como por ejemplo curis, se empezaron a morir y por eso fue que la gente empezó a protestar. Entonces me refiero como a esas muertes de esos animales. No conozco, nunca he oído el tema de que se mueran los animales. No hablo de las canchas de tenis. Esa ciclorruta que usted está hablando es otra ciclorruta que se hizo mucho más adelante, mucho más posterior a la que yo estoy hablando. La ciclorruta del canal Río Negro, Río Salitre, está construido sobre el costado sur del canal Salitre y no, pues colinda con los barrios, o sea, que haya o no haya ciclorruta no hace que los animales se vayan a morir o no, o sea, no entiendo cuál es la relación causa-efecto de la muerte de los animales. Lo de las canchas de tenis no tengo ni idea, eso es una vaina mucho más posterior, pero las ciclorrutas en general, que es cuando usted sale por carreteras secundarias como la de Santiamén, no tiene por qué haber afectación en los animales por el tránsito de ciclistas. No entiendo la relación. No, digamos que Pero la bueno, relación no es el sigamos. Yo de tránsito. temas ambientales no, pues, no traigan a un ambiental a hablar del tema. Eh, Estábamos hablando del día sin carro.
Era el siguiente tema que quería comentar, y es que el día sin carro se legitima a través de una consulta popular que se hace en el último año de Peñalosa, de su primera administración, donde él le pregunta a los bogotanos, les hace dos preguntas. La primera pregunta era si consideraban que se debía hacer un día sin carro el primer jueves de febrero. Y había una segunda pregunta que quizás era mucho más interesante, y era eso fue en el año 2000, ¿no? Si consideraban que a partir del año 2015, la ciudad en hora pico no debía tener circulación de vehículos particulares, sino solamente transporte público, bicicletas y peatones. La primera pregunta, ambas preguntas ganó el sí, pero por leguleyadas, la segunda pregunta no tuvo el umbral suficiente para aprobarse y se cayó. La primera pregunta se aprobó y por eso todos los alcaldes tienen que hacer el día sin carro porque es un mandato popular. Solo a través de otra consulta popular puede quitar el día sin carro. Entonces, desde entonces, todo primer jueves de febrero se hace el día sin carro. Hay algo muy interesante y es que Mocus 2 propuso que cada año se hiciera un día más sin carro para que la ciudad o los ciudadanos empezáramos a modificar los hábitos a medida que la ciudad evolucionaba en términos de transporte, de movilidad. Petro, cuando llega en su alcaldía, en el último año, hace 3 días sin carro adicionales. Esos 3 días sin carro luego fueron legitimados en la sentencia del referendo del plebiscito. Hay un párrafo donde dice que el alcalde de Bogotá puede hacer más días sin carros adicionales a los que está obligado a hacer en febrero. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta y por eso, no sé si ustedes se acuerdan que en febrero de este año, después del día sin carro de Claudia dijo que el 22 de septiembre se iba a hacer una segunda jornada de días sin carro. A raíz de pues, la pandemia y todo esto que se ha vivido, pues eso no se va a hacer, pero seguramente el próximo año sí se van a hacer más días sin carro. Ahorita les voy a hablar un poco, bueno, hablemos de una vez, ¿por qué el día sin carro es tan importante? La ciclovía como les dije ahorita, ha sido un primer paso para que mucha gente se vuelva ciclista urbano, pero está muy asociada con lo recreativo, con ir en pantaloneta, con el salpicón. El día sin carro da un paso más allá de la ciclovía y asocia la bicicleta al menos una vez al año con, eh, con algo mucho más de la cotidianidad. Por eso el día sin carro se hace entre semana, para que la gente asocie su movilidad en bicicleta con ir a la universidad o ir al trabajo o ir a hacer diligencias. Por eso ha sido muy importante y por eso los días sin carro se han replicado en un montón de ciudades del mundo y el 22 de septiembre es el Día Internacional sin Carro. En estos años, como les decía ahorita, se fortalece la ciclovía, se amplían kilómetros, se amplían horarios, pasa a ser administrada por el IDRD, nace la ciclovía nocturna que se ha mantenido desde entonces. Hubo incluso épocas en las que se hacían 2 ciclovías nocturnas en diciembre, cuando llegó Petro se empezó a hacer una ciclovía nocturna en agosto en el cumpleaños de Bogotá y otra ciclovía nocturna en diciembre. Miren cómo evolucionaron los viajes en bicicleta en estos primeros años de movimiento de política pública. Pero llega estos personajes donde no se hace mucho por la bicicleta. Eso es 2004, 2012, la alcaldía. Bueno, también tengan en cuenta que cuando llega Lucho Garzón se había hecho una reforma política y se amplía el número de años por periodo de alcalde. Peñalosa y Mocus habían gobernado 3 años
Desde Lucho Garzón a hoy las alcaldías duran 4 años. Entonces Lucho fue del 2014 al 2004, 2005, 2006 y 2007. El verdadero momento importante de esta alcaldía es el plan maestro de movilidad, que deja pues muy en abstracto que hay que promover el uso de la bicicleta y los viajes a pie, pero no deja metas así claras, fuertes. Nadie promueve el uso de la bicicleta. Los ciclorrutas que se construyen vienen más por inercia o por herencia de las administraciones anteriores. Las ciclorrutas que diseñan en esta alcaldía son las peores. Y voy a poner un ejemplo, la autopista norte. Si alguien tiene la posibilidad de usar la ciclorruta de la autopista norte, se dará cuenta que es diseñada para no usarse. Rampas muy incómodas, muy altas, muchos cruces, y por eso la gente en la autopista no usa la bicicleta. Yo creo que si la ciudad ofrece buena infraestructura, la gente la usa en general. Y si la ciudad ofrece mala infraestructura, la gente no lo usa. Entonces la ciclorruta de autopista es un ejemplo de cómo hacer las cosas por cumplir y no por hacer las cosas bien hechas. Entran las ciclorrutas en un olvido. Me acuerdo mucho cómo nos preocupaban en esos años el abandono que había en la ciclorruta. Esa imagen que yo muestro ahí abajo, ese soy yo. Bueno, arriba está el secretario de movilidad de Samuel Moreno, que es Fernando Álvarez, hoy encanado. Lo llevamos a este punto. No sé si alguien identifica dónde es ese punto. Es un punto clave en Bogotá. Es un nodo, es un punto muy importante. No sé si alguien se anime a decir dónde estamos ahí ubicados. Y el mensaje que había puesto la Secretaría era fin de ciclorruta. Eso que significaba era sálvese quien pueda. Hasta aquí lo protegemos. No sé si alguien se anima a decir dónde está ubicada esa foto. Ya, Juan Felipe y Simón y Sebastián, Centro Internacional, séptima. Sí, más o menos. No es exactamente la séptima. Pero digamos que sí, es al lado del Centro Internacional. Esa es, a ver, la historia de eso es que la ciclorruta para entrar al centro, si uno viene del norte, ha sido la 13, históricamente. Pero cuando llegábamos aquí, estaba en obra la plazoleta de lo que hoy es la estación Museo Nacional. Y la ciclorruta giraba por la 13, no por la séptima ni la décima como hoy en día, sino bajaba. Y resulta que la quitaron para hacer la obra. Y dígame uno cómo le dice a un estudiante, a un empleado, a la mamá de uno, a los amigos, oiga, váyase al trabajo, a la universidad en bicicleta, si uno el mensaje que le están dando es fin de ciclorruta. Además, ciclorruta mal escrita, mal escrito. Entonces era una vaina donde era muy jodido promover la bicicleta en esas condiciones. Entonces, por primera vez logramos llevar a este personaje a que se montara en una bicicleta en lo que haya durado, porque él venía de ser gerente de Transmilenio. Y lo llevamos a decir, bueno, ¿y usted qué haría aquí? Si usted quiere ir al centro, si usted quiere ir a la oficina de su jefe, ¿cómo hace para llegar entonces en bicicleta? Y acuérdense que estábamos en la época de la guerra del centavo. ¿Quién se va a meter a pedalear entre los buses de Bogotá? Que son un riesgo. Entonces eso es lo que pasaba en ese momento. Y abajo vemos el estado en el que estaban las ciclorrutas. Imagínense, obviamente la foto de abajo es simulada mía, pero imagínense que venga una persona despistada y se meta en ese hueco. ¿Qué le pasa? ¿Cuántos dientes se baja? ¿Cuántos codos rotos? Entonces, estábamos en una situación muy jodida. Y si a eso le metemos el boom de las motos, que como les decía ahorita es muy eficiente, pues perdimos un montón de hinchas. Pero gracias a esto, surge la participación ciudadana, nacen los colectivos, la gente se empieza a unir.
no es que uno viera ciclistas, es que empezamos a generar comunidad. Una de las cosas más importantes que logró el ciclopaseo los miércoles y Teusaca y By Kennedy, Fontirrueda, fue generar comunidad, y cuando uno trabaja en comunidad, pues se visibiliza mucho más y gana mucho más que si uno trabaja individualmente. Entonces empezamos a hacer un trabajo muy importante. Eh, Esas actividades lúdicas que hacíamos, los ciclopaseos nocturnos, que era como lo más emblemático, pues empieza uno a llegarle a muchos nichos a través de la experiencia. La bicicleta no es de argumentos, sino es de experiencias. Cuando uno sale de noche o de día y rápidamente, sin andar rápido, valga la redundancia, llega uno a otro sitio, se da cuenta que, oiga, esto es una delicia de plan. Entonces, si uno salía de noche un miércoles y se iba a la biblioteca del Tintal, a la zona de tolerancia de Santa Fe, a San Victorino, al humedal Juan Amarillo, a a la biblioteca Julio Mario Santo Domingo, al Parque Simón Bolívar, la gente decía, oiga, qué nota, si yo hago esto de noche, yo puedo irme de día a la oficina o a la universidad. Y así empezamos a convencer casi que uno a uno a cada persona que le fuimos soltando una tuerca oxidada que teníamos y decir, oiga, así se puede. Y entonces mucha gente dejó de ir al ciclopaseo porque me decía, no, pues yo ya empecé a irme a la universidad y ya vi que en el Santo Domingo hay parqueadero y empecé a hacer vueltas y subí a patios por primera vez. Entonces ya para qué voy al ciclopaseo si ya me estoy volviendo ciclista. Y surgen actividades académicas, por ejemplo, a mediados de septiembre es la Semana de la Bicicleta, que también nació de iniciativa ciudadana. Y empezamos a discutir y a hablar y a debatir y por qué no proponemos que las ciclorrutas no se hagan en andén sino en calzada. ¿Y qué pasa si los cicloparqueaderos no son de ganchos sino son en U, que son más cómodos? ¿Y qué pasa si hacemos foros para que las mujeres se puedan expresarse mucho más y contar por qué no se mueven en bicicleta? ¿Y por qué no proponemos que en Bogotá tenga un sistema de bicicletas públicos? ¿Y por qué no aprovechamos que nos están invitando a una emisora y contamos que en Kennedy hay una iniciativa para que la gente se mueva en bicicleta en carga, con bicicletas de carga? Y así empezamos a visibilizar desde la ciudadanía un montón de cosas. Aquí están un poquito dibujados los referentes, el que yo lideré, que es el ciclopaseo. También estuve desde la primera semana de la bicicleta. De ahí nace la mesa de la bicicleta. Sale un manifiesto de la bicicleta de Bogotá. Nacen proyectos como Los Andes en Bici, Bicicultura Tadeísta, UR en Bici del Rosario, Alanacho en Bici. Y hoy en día todas las universidades tienen su combo de bicicletas. Hasta el CESA, que es donde era más fregado promover la bicicleta, logramos promover y poner un sistema de bicicletas de uso compartido. Las localidades empiezan a reclamar sus temas puntuales. No es lo misma la situación de Usaquén que de Barrios Unidos, que de Teusaquillo, que de Kennedy. Cada uno tiene sus problemas. En unos que la seguridad vial, el otro que la seguridad personal, el otro que faltan de ciclorrutas, el otro que necesitamos un cicloparqueadero en la estación de Transmilenio. Entonces se puntualiza la cosa y eso empieza a llamar la atención a los ciclistas, a los políticos. Y fíjense que entre el 2005 y 2011, sin que la política pública hiciera mayor cosa para promover la bicicleta, crece el uso, vuelve a crecer. Ahí fuimos claves los colectivos y también clave el trancón. Acuérdense que en esa época eh, Samuel puso el pico y placa todo el día, porque estábamos en un montón de obras en Bogotá, estábamos metidos en el problema de la 26 y la décima, que los nules se habían robado toda esa vaina. Entonces, ese escenario fue muy favorable para la bicicleta. Si no hubiera sido por Samuel y por Lucho, no habríamos surgido los colectivos de la bicicleta. Hicimos la tarea que le correspondía al sector público. Y pasa, bueno, estos son un poco de fotos de lo que hacíamos. Fíjense, muy parecido
a lo que habíamos visto de la foto de la ciclovía en los 70. Aquí vemos fotos de los ciclopaseos nocturnos. Vemos a la derecha arriba la foto del ciclopaseo Cachaco, que se iba a hacer el sábado pasado, pero pues por obvias razones no se pudo hacer, y es el evento de bicicletas que más mueve gente. Más de 2.000 personas se disfrazan de cachacos y salen a pedalear. Premio para que me diga dónde es esa foto de la derecha arriba. Abajo a la izquierda tenemos la foto de la primera semana de la bicicleta. Ahí sale, ahí está, pues los que estamos con las camisetas somos los del ciclopaseo. Abajo está Germán Prieto, hoy profesor de la Tadeo, que fue el que la inventó. La Embajada de Holanda. Este soy yo, Mónica Ávila, que fue una de las primeras mujeres en promover la bicicleta. Y aquí arriba, Jaime Ortiz, que fue el que se inventó la ciclovía, uno de los que gestó la ciclovía. Somos muy buenos amigos, pensamos radicalmente diferente en muchos temas. Somos muy buenos amigos. A propósito de la segura pregunta que me va a hacer Luis Ángel sobre la séptima, con Jaime tenemos grandes diferencias sobre la séptima, pero somos gran amigos. Ayer cumplió años, tiene 70 y pico años. A la derecha otro de los ciclopaseos. Aquí un poquito de lo que hacíamos de activismo. A mí siempre me correspondió hacer un poco de activismo. Aquí vemos a la izquierda justamente para la pregunta del que mencionaba lo del humedal. No sé si identifican este punto. Esto es entrando al Parque La Florida. Y no sé si alguno ha ido al Parque La Florida, pero ahí sí que es impresionante cómo las urbanizaciones han acabado con el humedal. Acabado. Y lo que hicimos ese día fue llevar medios a decir, mire, mire lo que queda del humedal. Es que es impresionante cómo cada vez que uno iba a este humedal, cada vez que íbamos, había unas 20 volquetadas más encima del humedal. Y nadie, entonces aprovechamos la bicicleta también para llamar la atención sobre otras problemáticas. Eh, Esta foto de abajo a la izquierda yo creo que representa un poco ese abandono que nos tenían, ¿no? Aquí abajo también aprovechando yo siempre decía que la Secretaría de Movilidad era la Secretaría del Carro. Entonces me quejaba que los ciclistas nos veían como ciudadanos de segunda, los peatones éramos ciudadanos de segunda, los usuarios de transporte público ciudadanos de segunda. Esta foto a la derecha arriba es una foto muy importante. Esto es una foto que debe ser del año 2010. Eh, Hay muchos personajes ahí importantes. Se armó por primera vez una bancada de la bicicleta en el Consejo de Bogotá. Vemos a Angélica, vemos a Roberto Sáenz y vemos a Juan Carlos Flores, que eran 3 concejales del momento. Vemos aquí a Diego Lacerna, que hoy en día es concejal. Vemos a Jesús Acero, que trabajó luego en movilidad y en el IDU y hoy trabaja en el IDRD. Felipe Morales, que es la mano derecha de Claudia, imagínense, hace 10 años yo trabajé con él en movilidad. Camilo Rey, Germán Prieto, Carlos Felipe Pardo, que no sé si lo tengan invitado para alguna otra charla en la clase, que es el que creó la Fundación de Espacio. Y nos empezamos a sentar con 3 concejales que nos empezaron a parar bolas. 3, 1, 2 y 3. Y empezamos a contarles las tragedias que vivíamos, los ciclistas. En ese escenario llega Petro. A cada uno hay que darle lo que se merece. Petro fue clave en el tema del revivir de la bicicleta en Bogotá. Yo a Petro tuve la oportunidad de pedalear un par de veces, no lo vi mucho. Petro aprovecha a los líderes de los colectivos y les dice, vénganse para acá y ayúdenos a montar proyectos que tengan que ver con la promoción del uso de la bicicleta. Cambia radicalmente la actitud de la administración de Bogotá en relación a la bicicleta. En el plan de desarrollo, que es la carta de navegación, quedan cosas muy importantes como la ampliación en 120 kilómetros de la red de ciclorrutas,
mantenimiento al 100% de las redes de ciclorrutas y la implementación del sistema de bicicletas públicos. Hay para mí tres cosas claves de la administración de Petro en términos de bicicleta. Primero, Petro se la juega por las ciclorrutas en calzada. Eso derivado del aprendizaje de los ciclistas bogotanos que no nos gustaban las ciclorrutas en los andenes, que le habían quitado espacio al peatón. Decíamos, oiga, la bicicleta está definida en el Código de Tránsito como un vehículo, ¿por qué no democratizamos el espacio vial y le damos espacio al modo sostenible? Miren la foto de abajo. ¿Dónde está el trancón? Al otro lado, ese cuentico de que resulta que con las ciclorrutas en calzada llega el trancón, pues yo creo que Bogotá ha estado colapsada en los últimos 40 años, porque es que si uno mira los titulares de los periódicos y los noticieros en los 80s y 90s, es el trancón de Bogotá. Resulta que ahora no van a decir que es que desde que se ponen ciclorrutas hay trancón. Entonces, Petro es muy valiente y su ciclorruta ícono es la ciclorruta de la carrera 50, que conecta desde la calle 13 y Avenida de las Américas hasta la calle 63. Si ustedes vieron en un mapa, es una conexión muy importante de sur-norte, conecta la 30. Y si ustedes van hoy, 31 de agosto, a las 6 de la tarde, aún con pandemia, aún con restricciones, van a ver que eso parece la ciclovía nocturna. Y si van mañana a las 6 de la mañana, van a aparecer ciclovía nocturna. La cantidad de personas, hay un término que se llama demanda inducida. Si uno hace espacios buenos para los ciclistas, allá van a llegar. Si uno hace vías, para carros tendrá. Si uno hace espacios para la gente, como son los parques, gente tendrá. Entonces, el tema de las ciclorrutas en calzada fue el gran paso que da Petro en términos de infraestructura. Y lo segundo es que se la juega por los más días sin carro. Y yo insisto que eso no es algo menor. Metámonos en el contexto de qué estaba pasando cuando llegó Petro. Petro le tocó el chicharrón de la implementación del SITP, mal negociado por Clara López y por Samuel Moreno en su momento. Y si ustedes revisan los titulares, periódicos, noticieros de esa época, cuando se empezó a implementar, era muy común decir que los buses del SITP iban vacíos. Pues no solamente ganó la bicicleta con los días sin carro, sobre todo del último año, del 2015, sino que mucha gente se vio presionada, porque un poco lo que busca un día sin carro es presionar el cambio de hábitos. Mucha gente se vio en la necesidad de aprender a usar el SITP. Entonces uno, como nosotros hacemos mediciones el jueves antes, el jueves del día sin carro y el jueves posterior al día sin carro, veíamos datos, no solamente que había crecido el uso de la bicicleta entre jueves típico anterior y jueves típico posterior, sino que había crecido la demanda del transporte público. Entonces le hicimos un favor al SITP, o se le hizo un favor. Acuérdense que el día sin carro no es el día de la bicicleta. El día sin carro busca promover que la gente se mueva un poco más sosteniblemente y acuda, entre otras, a la bicicleta, pero también está el SITP, también está caminar, etc. Entonces, con los días sin carro, ganó Bogotá. En el año 2015 es de los años en que más creció el uso de la bicicleta y se creció el uso del SITP. Si ustedes quieren indagar un poquito sobre el contexto histórico, yo escribí un artículo en el 2015 que se llamaba En la silla vacía, explicando el porqué de más días sin carro y el porqué de las ciclorrutas en calzada, para meterle un poquito como de debate a la vaina. Otro tema muy importante fue el tema de asumir la Semana de la Bicicleta. Petro creyó en la Semana de la Bicicleta como ese espacio cultural académico. Y otra cosa fundamental, al colegio en bici. Eso se llama planeación urbana. Si a estos niños se les educa, se les mete el chip de la sostenibilidad, de la bicicleta,
de buen comportamiento. Ellos van a crecer diferente a como crecieron nuestros papás, que crecieron bajo el modelo de premio del colegio, carro. Premio del grado de la universidad, carro. El carro para mostrar y no el carro para usar. Estos niños están teniendo, además de lo que, o sea, ¿qué es el colegio en bici? Es que los niños se van en unas caravanas con unos guías desde sus casas hasta el colegio. Pero además estos guías les enseñan de comportamiento, de señales, de normas, de convivencia vial. Un niño de estos, cuando tenga la capacidad de tomar la decisión de cómo moverse cuando tenga 18 años, al menos tendrá en su cerebro y en su corazón y en su experiencia la posibilidad de la bicicleta. Eso significa que vamos a ahorrarnos problemas de movilidad y ambientales en 20 años. Eso es planeación urbana. 635.000 viajes en el 2015. Eso era un récord para ese, o sea, era una vaina completamente fundamental lo que se hizo en ese crecimiento. Desafortunadamente no se cumplen las metas del plan de desarrollo. De los 120 kilómetros yo creo que se construyeron unos 60, pero fue muy importante esos kilómetros. Desafortunadamente Bogotá no ha podido tener su sistema de bicicleta público. Se hizo mucho mantenimiento, pero todavía falta mucho. Es una de las cosas que más reclama la gente, el mantenimiento. Pero quiero destacar que con Petro vuelve la actitud de la administración. Hoy nos parece normal que un alcalde hable de bicicletas, no siempre lo fue. Peñalosa 2. Peñalosa 2, yo creo que también tiene, bueno, vuelvo a la premisa de que Petro, Peñalosa y Claudia podrán detestarse en el 99% de los temas, pero coinciden en el tema de la bicicleta. Afortunadamente, ha habido una continuidad, ha habido un construir sobre lo construido. ¿Qué hace Peñalosa en su segunda administración? Continúa con las ciclorrutas en calzada. La más representativa quizás es la de la carrera 11, éxito rotundo, ¿no? Vayan a ver cómo era la ciclorruta antes en la 11, era una carrera de obstáculos para el ciclista y para el peatón. Era muy incómoda y muy insegura para el peatón y para el ciclista compartir ese espacio. Se pasa la calzada, éxito. El par vial de la 16 y 19 en la que yo trabajé, que es este mapita que se ve aquí abajo, este de acá, en la mitad, yo propuse ese trazado de ciclorruta. Es una ciclorruta que arranca en la 32, arma un par vial con la carrera 16 y la carrera 19. La 16 va para el norte, la 19 va para el sur. Son ciclorrutas encalzadas de alta capacidad, muy amplias, y conecta, le queríamos poner ciclorruta central, porque vieron en el mapa, integra suroccidente, suroriente con el norte. Es una ciclorruta clave en una zona de la ciudad, no nos dejaron poner el nombre. Es una ciclorruta basada en el aprendizaje tanto de las ciclorrutas en andén como de las ciclorrutas en calzada. Nos aprendimos que es mejor que sean unidireccionales porque reducen las posibilidades de choques, de riesgos. Se ahorra dinero en semáforos, se puede mantener el semáforo vehicular que existía. Entonces hicimos eso. La transversal 93 es una ciclorruta muy importante en Engativá, que conecta la Mutis con el Portal El Dorado. No sé si se ubican ahí, es donde están los moteles, de pronto por ahí se ubican. La gente de Engativá no tenía cómo acceder a la ciclorruta de la 26. El Portal El Dorado además tiene un cicloparqueadero muy grande. Entonces era prácticamente era una línea muy corta, pero de muy buen impacto. Se hizo esa ciclorruta, se hizo algo muy interesante y fue intervenir puentes vehiculares. Acuérdense que las ciclorrutas que se hicieron hace 20 años, en muchos cruces de avenidas ponían al ciclista a bajarse de la ciclorruta, subirse en un puente peatonal,
muchas veces de Transmilenio, compartir ahí con el peatón y volver a montarse. En la realidad, el ciclista no lo hacía. El ciclista se metía por el puente vehicular arriesgando su vida. Entonces, ¿qué hicimos? Puentes como el de la avenida Ciudad de Cali con 80, se le quitó un carril en el costado oriental para darle continuidad a la ciclorruta y ya el ciclista no tenía que subirse a ningún puente. Lo mismo se hizo en el puente de las Américas, de la Avenida de las Américas con Avenida 68, incluso en ambos costados, además porque se estaba generando un problema de seguridad vial. En esos puentes se mataban ciclistas, se mataban, los atropellaban y los mataban. En el 68 hubo una presión muy fuerte de la ciudadanía para que se interviniera y logramos que en el costado sur del Puente de las Américas quedara una ciclorruta bidireccional y en el costado sur, en el costado norte bidireccional y en el costado sur unidireccional por un tema de espacios. Pero también está el puente de la Avenida Carrera 11 con novena, que también se quitó un carril. La ciclorruta iba hasta la 106, se extendió hasta la 116. Y eso le genera, son detallitos de fina coquetería que le mejoran la vida al ciclista. Hubo otra cosa muy, bueno, se continuó con el con el colegio en bici. Hoy en día lo maneja la Secretaría de Educación con logística de la Secretaría de Movilidad. Es una belleza de proyecto. Otro gran paso que dio la administración fue hacer el día sin carro distrital. Y es que todo el primer jueves de cada mes, ya no de cada año, de febrero, sino de cada mes, se hizo que en las entidades públicas de la ciudad, del distrito, se hiciera una jornada de día sin carro. Esto obviamente acompañado de pedagogía, caravanas y un montón de cosas. Y eso fue llevar el gobierno a la bicicleta. Eso ya lo había empezado Petro, un poquito, tímidamente. Yo recuerdo pedaleando con la secretaria de Petro, que era María Constanza García, pero cuando yo entré a la Secretaría de Movilidad, el cicloparqueadero de movilidad era una chanda, una cosa donde me tocaba a mí subir la bicicleta, plegarla, yo tengo una bicicleta plegable y subirla a mi puesto porque no había dónde dejarla. Con María Constanza, que fue la tercera secretaria de Petro, se intervino y se arregló y se mejoró el cicloparqueadero y eso se empezó a replicar en otras entidades. Entonces cuando llega Peñalosa ya había un impulso para promover dentro del gobierno. Y es que si el gobierno le está pidiendo a la ciudadanía que ande en bicicleta, pues el gobierno tiene que dar ejemplo. Entonces empezamos a hacer campañas con las entidades y se nos empezó a pegar a entidades de carácter nación. Entonces que el departamento de no sé qué, que el Ministerio de Transporte, se nos empezaron a pegar privados, que Bavaria quiere unirse al día sin carro, que la Universidad de los Andes creo que se unió a un día sin carro. Y empieza a haber una cosa muy interesante de hacerlo más habitual. Y créanme que tanto en el día sin carro del jueves de cada año como el distrital, la gente prueba y dice, oiga, yo qué hacía perdiendo 40 minutos en una estación de Transmilenio, si en 40 minutos llego a mi casa, o yo qué hacía gastándome 12.000 pesos diarios de parqueadero, echándome una hora a la casa, por la mañana a la oficina y una hora de regreso, si en bicicleta me sale gratis y me demoro 45 minutos. La gente empezó a recapacitar. La foto de abajo, ese es un parte de nuestro equipo, que no eran ciclistas y se volvieron ciclistas. Y así hay un montón, y hasta que empezó el apocalipsis, empezamos a tener problemas de capacidad en los parqueaderos de las entidades, de las universidades. A mí me tocó ir a pelear con la Universidad de los Andes porque es que el cicloparqueadero que habían puesto en el edificio Santo Domingo no daba abasto. Y eso se empezó a replicar en todos lados. Y entonces City Parking y Andino y Gran Estación y todo el mundo empezó a poner cicloparqueaderos. Es que esto ha sido una vaina muy interesante de cambio de chip de todos los sectores. Entonces este tema del día sin carro distrital sumaba todo lo que venía, sumó. Apareció el centro de la bici, no sé si han oído del centro de la bici, que es un tema que se armó entre varias entidades con el SENA para
educar, generar conocimiento a mecánicos de bicicleta. Es que esto es una vaina que además sumen a todo esto, que en los últimos 6, 7 años hemos tenido un boom de ciclismo de ruta. Nairo, Rigoberto, Egan, Chávez, nos han inducido a andar en bicicleta. Yo ayer subí a la Cuchilla, en Huasca, y en el momento en que yo estuve en la Cuchilla, que fue más o menos a las 8:30 de la mañana, habían 1000 ciclistas, en pleno aislamiento, porque todavía estamos en aislamiento. 1000 personas. Vayan a un domingo típico sin apocalipsis, la cantidad de gente que sale. Entonces hay que decirle a los mecánicos, oiga, si queremos de verdad ser referente, también tenemos que tener buenos mecánicos y saber de bicicletas de media, alta, baja gama. Y y la idea del centro de la bici es generar ese conocimiento mecánico. Y llegó el tema del registro bici, que desafortunadamente, y seguro va a ser una de las preguntas que alguien hará, es el tema de inseguridad. Ese es uno de las grandes frustraciones que tenemos, el robo de bicicletas. Y más cuando hay violencia. A mí me mataron un amigo en Flandes por robarle una bicicleta. Es duro, es triste, es frustrante. El registro de bici es un experimento que se está haciendo para ver si logramos, a través de registrar las bicicletas voluntariamente, controlar un poco el tema de la seguridad. Siguió el tema de la Semana de la Bicicleta, el tema del sello de calidad es interesantísimo. Es ir a premiar, así como nosotros, el ser humano funciona con zanahoria y con garrote. El sello de calidad es premiar a la gente que ofrece buenos cicloparqueaderos. Ustedes no saben la lucha que era hace 20 años encontrar dónde dejar una bicicleta. Si uno llegaba a una universidad, a un parqueadero público, a un centro comercial, lo veían como un bicho raro, como un ciudadano de quinta categoría por llegar en bicicleta. Por eso hubo un boom de bicicletas plegables, porque uno entraba a la bicicleta con uno hasta donde uno podía. Hoy en día es el raro el que no ofrece. La Universidad de los Andes tiene lujo de cicloparqueadero, techado, con bebedor de agua, con herramientas. Pues en la Universidad de los Andes tiene sello oro. Y así hemos ido premiando, nos llaman de las universidades, de las entidades, de los parqueaderos públicos, vengan y certifíquenos el cicloparqueadero o asesórenos si estamos cometiendo errores. Eso ha sido súper bonito, ver involucrado al sector privado, que hace 20 años decían, no, si yo quito un espacio para carros y se lo doy a bicicleta, me voy a quebrar. Los ciclistas no consumen. Y resulta que en un parqueadero de carro caben hasta 20 bicicletas plegables, 10 bicicletas normales. Y en el carro en Bogotá, en promedio, se moviliza una persona. 5 clientes, 10 clientes a cambio de uno. Se amplió la ciclovía. El mapa, ahorita les voy a mostrar el mapa actual. Hoy en día, ¿ya descubrieron cuál es la otra localidad que falta? Ahí les dejo el dato. Alguien dijo Ciudad Bolívar, alguien dijo Ciudad Bolívar por ahí hace rato. Nah. Y los últimos dos temas de la alcaldía, de la administración anterior, las rutas seguras deportivas, se abrió sobre todo la ruta del Verjón. Ayer se volvió a poner la ruta segura, esa es de las cosas que se han dado continuidad. El Verjón, para los que, si a alguien les interesa el ciclismo, es una ruta muy buena para entrenar, mucho mejor que Patios, mucho más dura, mucho más larga, mucho más bonita, mucho más rural. Llega uno a Choachí si uno quiere, o uno se puede meter por Santiamén y salir a Patios. Se hace acompañamiento de policía y de ejército. Y algo muy importante que tiene que ver con la foto de abajo, de la izquierda, y es que se han hecho mucha campaña en vía. Desafortunadamente, los números en seguridad vial para el ciclista no son buenos. El año pasado murieron 70 ciclistas en siniestros viales. No hemos podido bajarlo. Culpa del ciclista, culpa del bus, culpa del peatón que se atravesó.
No sé, no estoy buscando culpas. El hecho es que se murieron 70 ciclistas en los mal llamados accidentes de tránsito. Entonces empezamos a hacer campañas muy diversas, unas dirigidas a los ciclistas, otras dirigidas a otros actores. Vidas reflectivas. Oiga, man, póngase el chaleco de noche para que lo vean. Juego de roles. Poner al conductor del SITP. Hay mucha queja hacia el conductor del SITP en relación al ciclista. Venga, man, súbase a la bicicleta y dése cuenta que es que uno es completamente vulnerable. Entonces ahí tenemos una para el uno, otra para el otro. Puntos ciegos. Hey, man, ciclista o motociclista, si usted se ubica en este punto, el conductor del bus no lo ve, hace una maniobra y lo atropella. Sepa cuál es ese punto. Campaña para el ciclista. 1.5 metros, que es la que está a mi espalda. Hey, señor del carro o señor del bus, si usted va a pasar al ciclista, dele el metrico y medio, que donde el mane le dé por perder el equilibrio, se cae y lo mata. 1.5. Además, tengan en cuenta que por ley, no por mí, sino por ley, el ciclista tiene derecho a un carril, aún habiendo ciclorruta. Artículo 95 del Código de Tránsito. Entonces, oiga, y en Bogotá hay 5.000, hay 15.000 kilómetros de vía, hay 500 y pico de kilómetros de ciclorruta, es muy probable que en algún momento el ciclista tenga que usar el tráfico mixto. Hey, man, si vas a pasar el ciclista, dale el metrico y medio. Eh, Hay otra que se llama bici pensante, que es dirigida al ciclista. Y eso, oiga, man, concéntrese, no use el celular mientras pedalea. Se le puede hacer una actividad lúdica en una bicicleta estática, donde alguien le está hablando al ciclista mientras tiene unas peloticas en la mano y con la mano de la que no es la que usa normalmente, tiene que tirar las peloticas y meterlas en una caneca. Entonces, el ciclista mientras le hablan y le transmiten una mano de información y le preguntan y va pedaleando, pues no mete ninguna pelotica, ¿no? Luego se repite el ejercicio, nadie le habla, le dan la mano que es la que usa, va pedaleando y mete todas las peloticas, o la mayoría de las peloticas. El mensaje es concéntrese, no saque el celular, no oiga música, no se ponga, no se distraiga porque puede perder el control de la bicicleta. Entonces son campañas que hemos hecho para ver cómo se reducen los siniestros viales con ciclistas. Y llegamos a Claudia. Claudia tiene un antecedente muy importante con la bicicleta y es que ella fue la que se inventó la ley de la bicicleta, la ley 1811 de 2016, que es la que modifica el artículo 95 del Código de Tránsito. Antes de esa modificación decía que el ciclista debía ir a 1 metro del andén y cuando iban en grupo debían ir en fila. Con la modificación, el ciclista tiene el derecho al carril, vaya individual o vaya grupal. Obviamente también pone unos deberes, no puede usar el carril exclusivo. Entonces Claudia tenía una relación muy fuerte con la bicicleta. Llega, el primer vínculo fuerte que tuvimos con ella fue el día sin carro, que fue muy exitoso. Acuérdense de ese jueves, que además fue un día súper soleado, eso fue impresionante. No me acuerdo el dato, pero si no estoy mal, hubo récord de ciclistas en las calles. Todo iba muy bien hasta que llegó este apocalipsis. Y Claudia, entonces, llega con una cosa que también ha sido replicado en muchas ciudades del mundo en estos 5 meses y es las ciclorrutas temporales. Andrés, Esto nació, perdón Andrés, nos quedan 15, porfa, para dejar unos 10 minutitos de preguntas al final. listo. Eh, lo de las ciclovías temporales se da porque la principal recomendación que da la OMS es el distanciamiento social. El transporte público es una fuente de aglomeración. Induzcamos a que la gente, en vez de usar transporte público, lo haga en bicicleta. Eso se hace generando espacios seguros. Entonces arrancan las ciclovías temporales. Las ciclovías temporales han tenido algunas modificaciones en estos 5 meses, pero la imagen que ustedes ven es lo que hoy está operando de ciclovías temporales, 84 kilómetros. El plan de desarrollo que se hizo en pleno apocalipsis estableció que se van a hacer 280 kilómetros nuevos.
Tengan en cuenta que de estos ciclorrutas temporales, muchas están en proceso de convertirse en permanentes. ¿Cuáles ya se han logrado volver permanentes? La 9ª y la 11, aquí este bracito que no está aquí dibujado. La 7ª, que va desde la 1 de mayo hasta la 106, va a tener ciclorruta permanente. Aquí se va a hacer en par vial por un tema de espacios. Esta es aquí es la Plaza de Bolívar. La calle 13, nunca, mire, siempre habíamos querido hacer algo en la calle 13, que es una de las vías más inseguras vialmente que hay en Bogotá, donde más actores mueren. Y gracias a esto se logró, se está haciendo una intervención completa desde la carrera 50 hasta el límite del río. También se logró hacer una cosa muy interesante en la avenida Suba, donde en este tramo no había ciclorruta, y Suba pues es una de las localidades que más viajes generan bicicleta. Aquí en la Caracas también nunca se imaginó que pudiéramos tener ciclorruta, traer gente de Usme, Ciudad Bolívar. Esta es un pedacito de Quinto Centenario. Esto va a ser una ciclorruta que va a arrancar aquí en el Parque del Tunal y va a terminar en la calle 170, se logró poner esta. La avenida 1 de Mayo, que va a ser corredor metro, también se le impuso una ciclorruta temporal. Y la 68, que con la troncal va a tener ciclorruta, pero que hoy en día no tiene. Entonces ahí se han hecho cositas, se intervinieron algunos puentes también en la 80, y se hicieron algunas cosas muy interesantes. También hay metas para aumentar el cupo de cicloparqueaderos, hacer mantenimiento de las ciclorrutas. Esperemos que finalmente tengamos el sistema de bicicletas públicas. Hay una meta muy importante que es aumentar el número de viajes en mujeres. Hoy en día es 75 hombres, 25 mujeres. Y cierro con estas 2 diapositivas. Esto es por qué lo hacemos, por qué tanta joda con la bicicleta, y estamos convencidos que la bicicleta es un aporte para el individuo porque genera calidad de vida, básicamente la calidad de vida medida en movilidad, en tiempo, en salud física y mental. ¿Por qué creen que la gente salió ayer masivamente a la ciclovía? Porque la bicicleta genera algo de libertad, no sé, no podría describirlo, pero genera unas cosas muy agradables. Es el medio de transporte más autónomo. Uno decide la ruta, uno decide la parada, uno decide el ritmo. No hay pico y placa, no hay horas, no hay frecuencias de buses, etcétera. Eso se traduce en felicidad. Miren en la cara a un ciclista y compárenla con una persona en carro, en bus, o esperando el bus. Eso es muy visible. Pero además porque beneficia a la ciudad. El hecho de que haya más gente en bicicleta ayuda a que se optimice el espacio de la ciudad, haya menos gente usando carro. El carro no es que sea malo, es que el carro moviliza muy poca gente y ocupa mucho espacio. Ayuda a enfrentar problemas de salud pública, genera seguridad. Entre más ciclistas haya en la calle, o más gente haya en la calle, más peatones, es más seguro. Les aseguro que ayer a las 10 de la mañana era muy jodido hacer un atraco, pero cuando estamos en aislamiento y no hay nadie en la calle y alguien sale, es muy fácil que lo roben. Genera sociabilidad, contacto, se pierden las barreras sociales, nadie es más que nadie. Mejora la calidad del aire, se disminuye la agresividad que generan otros medios de transporte, como manejar o estar en un portal a las 6 de la mañana y que uno lo estén empujando. Eso genera un estrés y reduce la segregación social de una ciudad y un país con tanta segregación social como nuestro país. La bicicleta es inclusiva y no exclusiva. Por todo eso promovemos el uso de la bicicleta. Y ahí, como para cerrar, ¿qué tiene Bogotá hoy así como para ofrecer? Bueno, tenemos los 552 kilómetros de ciclorrutas, tenemos los 84 temporales que muchos van a pasar a la red de ciclorrutas, los 635.000 viajes que se hacían. Yo creo que ese dato es de la encuesta anterior, no es de la encuesta actual, es mucho más mayor. Están como 900 y pico Sí, mil. está como 900 antes de la pandemia, ¿no? Ahora con la pandemia, yo creo que aumentó el porcentaje de viajes de bicicleta. Tenemos 6 portales de Transmilenio con cicloparqueaderos, tenemos 11 estaciones de Transmilenio con cicloparqueaderos, tenemos 4 puntos de encuentro. La ciclovía
que es en nuestro gran encuentro, la ciclovía nocturna, etcétera. Esta es una foto en la Plaza Bolívar, regresando de una clase que hicimos con Luis Ángel, con dos estudiantes de los Andes, Mateo Rueda y Andrés Valencia. Eso era un poquito lo que compartir de esta historia de por qué Bogotá ha sido un referente en temas de bicicleta. No sé si tengan preguntas. Gracias.